¿En qué momento se comenzó a perseguir y castigar de lleno a la brujería? ¿Por qué no sucedieron antes los numerosos procesos contra brujas y brujos? ¿Qué fue lo que llevó a esta persecución tan grande? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En Occidente, las prácticas mágicas, de las que se derivó la creencia en la brujería, tuvieron su origen en las tradiciones precristianas o paganas, que se mantuvieron activas durante toda la Edad Media, especialmente en los poblados rurales. Pero la tolerancia de la Iglesia Católica a dichas costumbres disminuyó mucho desde que se les declaró en la primera mitad del siglo XIV como algo asociado a lo maligno, luego de la publicación de la bula Super Illius Specula de Juan XXII. Dicha bula equiparó las prácticas o creencias mágicas con la herejía, que se atribuía a los demonios, con lo que se abrió paso a la condena de quienes las practicaban o creían en ellas. Las numerosas herejías del siglo XIII contribuyeron a la creación de la futura brujería. A los herejes muchas veces se les acusaba de actos perversos, de actuar durante la noche y de alejarse de sus comunidades para acercarse a los demonios. Con el tiempo, esa forma de herejía, que también usaba magia malévola, se transformó en la brujería. Era una forma de hechicería que consistía en pedir directamente a los demonios favores o poderes, y las personas sospechosas de estar aliadas con ella fueron a menudo acusadas de causar daños a personas o a toda la comunidad donde habitaban. ¡Así es! ¡Soy una bruja! Y yo fui quien mató a su ganado, agrió su leche e hizo que sus camisas picaran. ¡Tú destruiste mi cosecha de nabos! ¡Eso lo hizo un topo! Pero la gran caza de brujas en Europa no sucedió sino hasta el siglo XV, y solo fue importante en el XVI y el XVII. Cambios en la actitud que se tenía hacia las prácticas mágicas malignas y heréticas fueron parte del origen de esto. En 1480, el Papa Inocencio VIII emitió la bula Summis Desiderantes Affectivus, que animaba a los sacerdotes alemanes a intensificar la persecución de brujas, porque se creía que habían aumentado mucho en esa región. Y en 1487 se publicó el Maleus Maleficarum, un tratado que buscaba difundir la manera de identificar a las posibles brujas. Porque cuando una bruja elige a su víctima, solo hay una esperanza de escapar. Saber todo acerca de ellas. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso te estoy previniendo. Después, hacia finales del siglo XVI, comenzó a renacer con intensidad la llamada demonología, especialmente en las regiones germanas, donde el protestantismo, que daba aún más importancia al papel del diablo que el catolicismo, se había instalado con fuerza, y en ese siglo hubo ahí una explosión de obras referentes a la figura diabólica. Y puede decirse que el miedo al diablo en las regiones protestantes era mucho mayor, porque no se aceptaban los exorcismos o las confesiones, que en el catolicismo pudo haber ayudado a mantener en control aquel pánico. Pero por otro lado, la llamada cacería de brujas fue un suceso dirigido por las Cortes de Justicia Europeas, porque se consideraba un delito que podía amenazar a la paz pública. Todo el proceso era hecho bajo el control de los jueces de las diferentes regiones, por lo que obedecía a las leyes existentes. Solo ocasionalmente eran los habitantes de los pueblos quienes decidían actuar por cuenta propia y ejecutar ellos mismos a los acusados de brujería. Debido a que la persecución de brujos y brujas tenía una base legal, es en las leyes vigentes en la época donde se puede encontrar también el origen de su gran expansión. Antes del siglo XIII, las cortes europeas usaban el sistema conocido como acusatorial, que hacía que los crímenes fueran difíciles de perseguir y procesar. Esto era así porque para que los delitos fueran procesados era necesario que una persona, usualmente la afectada, acusara directamente al sospechoso. La acusación era formal y pública, y llevaba al juicio del acusado antes de que se presentara a un juez. Si admitía su culpa o existían pruebas evidentes en su contra, se le sentenciaba. Pero si había dudas de su culpabilidad, la corte recurría a un juicio por calvario. Este consistía comúnmente en pruebas donde se le infligían heridas, que luego debían curarse milagrosamente, como prueba de inocencia dada por Dios. Como es de esperarse, este sistema dependía totalmente de las creencias religiosas y de la fe en Dios, por lo que no existía una autoridad o institución encargada de investigar los delitos y la inocencia o culpa de los sospechosos, y era muy susceptible a la manipulación.
Yo te creo. Pero mi metralleta no. Pero al iniciar el siglo XIII, se empezó a abandonar este sistema. Esto fue causado por el renacimiento de la antigua ley romana, así como por el hecho de que se pensaba que la cantidad de delitos había aumentado demasiado, y se hizo necesario encontrar una manera de disminuirlos. Fue la Iglesia quien tomó la iniciativa en ese cambio. En ese momento estaba luchando con los fuertes brotes de herejía surgidos en los últimos años, por lo que había instalado el sistema inquisitorial para identificar efectivamente a los posibles herejes. Además, prohibió a los clérigos estar presentes en los juicios seculares, y esto disminuyó los juicios por calvario, ya que ellos debían estar bendecidos por un religioso. Los jueces ahora debían hacer interrogatorios e investigaciones para juzgar al sospechoso, en lugar de dejar la decisión a la llamada justicia divina. Y poco a poco, las cortes seculares de Europa adoptaron el sistema inquisitorial para la persecución de delitos. Ahora los acusadores ya no eran los únicos responsables de señalar a los sospechosos, sino que también los fiscales y jueces podían llamarlos a juicio con base en investigaciones propias, o a veces simplemente en rumores. Esto llevó a un aumento significativo de criminales que eran juzgados. El sistema inquisitorial demostró ser efectivo para procesar más fácilmente los delitos, y también facilitó las investigaciones y juicios contra la herejía y brujería. En el caso de los herejes, debido a que los sospechosos lo eran solamente por la reputación que tenían, y no había realmente víctimas directas, el nuevo sistema fue muy útil para perseguirlos. Aunque en el caso de los acusados de brujería la situación cambiaba, porque ellos sí podían ser denunciados por presuntas víctimas, ahora el que acusaba ya no era totalmente responsable del juicio, sino que ahora lo eran los jueces y fiscales. Por eso, los que se decían víctimas de brujería se sentían más libres de señalar al sospechoso, y eso aumentó también el número de acusados. Y aunque la brujería se consideraba un delito espiritual, pronto la justicia secular empezó a participar mucho en su persecución y juicio. Y esto fue algo crucial, porque solo las autoridades seculares podían aplicar ciertos métodos, como la tortura, así como la pena capital. La práctica de la tortura dentro de los juicios se adoptó porque una característica de la ley romana, que ahora se adoptaba para el sistema inquisitorial, es que para declarar a un culpable debía haber testigos del delito, o la confesión del sospechoso. Solo eso era válido, y ninguna otra prueba se consideraba suficiente. Nunca puedes estar seguro de si es una dulce señora o una bruja. Pero en la brujería, la presencia de testigos era rara, porque casi nadie en verdad podía decir que había visto con sus propios ojos a alguien haciendo actos maléficos. Por eso los jueces debían recurrir casi siempre a la confesión de los sospechosos, pero naturalmente, la mayoría de las veces, ellos se negaban. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Por esa razón, las cortes obtuvieron la capacidad de aplicar la tortura, o la amenaza de tortura, contra los acusados de brujería, para facilitar las confesiones. Además, la brujería fue considerada por muchos jurados como un crimen excepcional, que debía ser perseguido con más fuerza, y se debía recurrir a todos los medios para castigarla, lo que provocó que la tortura fuera usada con más intensidad en esos acusados. Pero esto también sucedía porque se pensaba que las verdaderas brujas podían usar magia para resistir más al dolor, y que era necesario usar métodos más fuertes para obtener su confesión. Por otro lado, en el siglo XVI ganaban cada vez más autoridad. En toda Europa comenzaba a fortalecerse el poder de los gobiernos, y comenzaba a relegarse el de la Iglesia. Estas cortes facilitaron la denuncia de los sospechosos, al difundir públicamente los casos y las confesiones que se obtenían. De las confesiones de los presuntos brujos, comenzó a formarse una imagen de la brujería que empezó a difundirse rápidamente entre los habitantes. Grupos de brujas que se reunían de noche, que hacían rituales de adoración al demonio, que sacrificaban infantes y hacían hechizos malignos, formaron parte de la imagen popular que se formó de las brujas. Y el miedo que provocaba en los habitantes de los pueblos y ciudades la posibilidad de tener alguna bruja cerca, llevó a una especie de pánico colectivo que exacerbó las denuncias, y por lo tanto los procesos contra la brujería. Pero además, con la tortura se podían también obtener del acusado nombres de presuntos cómplices, a los que se podía entonces comenzar a perseguir. Y de hecho, esta fue en muchos casos la forma más importante en que se identificaba a los sospechosos de brujería.
Por eso, en las regiones donde era más evidente el debilitamiento de la Inquisición eclesiástica y el fortalecimiento de la secular, fue donde se presentó con mayor intensidad la persecución de brujos. Esto sucedió en gran parte de Europa, con excepción de España, Portugal e Italia, que conservaron a la Inquisición dependiente del poder de la Iglesia. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!